Hola, buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes y es un gusto estar aquí con usted, padre. Bienvenido, sin más. Gracias. Muchísimas gracias. Un saludito también y de inmediato iniciamos nuestra reflexión esperando que pueda ser útil. La semana pasada hablamos de desarrollo espiritual y salud psicológica. Si se recuerdan, el planteamiento nos llevó a considerar que el desarrollo espiritual supone salud psicológica por las razones que habíamos dado, ¿no? Que la santidad, que es la meta del desarrollo espiritual, supone obras, supone acciones y concretamente acciones de amor misericordioso, de amor amable, ¿sí? De amor sencillo, amor inteligente. Y vimos claramente cómo los trastornos de personalidad, los trastornos psicológicos en general, no permiten ejecutar ese tipo de obras, de acciones. Comentaba que no es un juicio moral, un juicio funcional. Al final tuvimos ocasión de clarificar estos términos, ¿no? Es decir, no es que digamos que son personas malas, no entra para nada ningún juicio de pecado, que son pecadores o no son pecadores. Simple y sencillamente no existe capacidad de vivencia o de vida espiritual. ¿Mm? Y bueno, el día de hoy vamos a completar este tema con otro, vamos a decir así, ¿verdad? Que es prácticamente como una continuidad. ¿No? Y le llamaría perspectiva psicológica del desarrollo espiritual. Aparte de que completa el tema de la semana pasada, creo que también es la ocasión para clarificar algunos conceptos que ya se había preguntado anteriormente, ¿no? ¿Qué es eso de psique? Como que la psicología tiene también un poquito de misterio para algunas personas, entonces tenemos ocasión ahora de clarificar esta cuestión. ¿Mm? Y al hablar de perspectiva psicológica de la experiencia espiritual, pienso que es útil definir qué queremos decir con la palabra psicología, dado que también hay escuchado por algunas conferencias en las que se usa el concepto, pues, de una manera no fundamentada, ¿no? Y empezamos señalando que la palabra psicología es de etimología griega, es decir, está compuesta por dos palabras griegas, la palabra psique y la palabra logos. Ordinariamente se traduce al español la palabra psique como alma, pero es muy ambigua esa traducción. Si vamos nosotros a un tratado griego, en griego, ¿verdad? De un griego que es Aristóteles, el filósofo antiguo, siglo IV antes de Cristo, tenemos una obra, digamos, concreta que se llama Peripsique, ¿m? En torno a la psique. ¿Y qué entiende por psique Aristóteles en esa obra? Entiende prácticamente el principio vital. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los filósofos antiguos tenían como una de sus metas entender la realidad. Al observar la realidad, hay una cosa muy, muy clara, muy definida, ¿no? La diferencia entre seres inertes, seres sin vida, las cosas sin vida, y los seres vivientes, ¿no? Tal cual, así una división global. ¿No? Y prácticamente el estudio es sobre los seres vivientes. ¿Qué es eso de la vida? ¿Cuál es lo que hace que un ser viviente viva? ¿Sí? Lo que se llamaría principio vital. Bueno, pues la palabra psique significa principio vital. Después, algunos o muchos todavía siguen traduciendo la palabra psique del griego a el español con la palabra alma. ¿Por qué se hace este tipo de traducción? Porque la palabra alma en español deriva de la palabra ánima, de latín. Ya creo había comentado en alguna otra ocasión, ¿no? Que incluso en términos cristianos católicos rezamos por las benditas ánimas del purgatorio.
que sería las almas, vamos a decir así, ¿no? Pero se usa el latín ánimas, ¿verdad? Y en latín, ánima, pues es lo que está animado. De hecho, los dibujos animados, entre comillas, ¿verdad? Son esas caricaturas que aparecen como vivientes, ¿sí? O la palabra animal, que es ánima más una L, animal, que equivale a decir viviente. Claro que se excluyen en estas formas de usar las palabras las plantas y los animales serían, pues sí, los que se mueven, ¿verdad? Que pueden, de alguna manera guiarse, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Pero bueno, ya son cosas que se van modelando con el paso del tiempo, con la evolución de los idiomas, ¿verdad? Entonces, el primer tratado de la psique, literalmente en términos griegos, es tratado o estudio del principio vital. Les voy a leer un pedacito de Peripsique, que de alguna manera, de Aristóteles, de alguna manera comprueba lo que acabo de decir, ¿no? Dice por ahí, dice, en cuanto a las antedichas potencias del alma, en ciertos vivientes se dan todas, mientras que en otros se dan algunas, y en algunos, en fin, una sola. Llamamos potencias a las facultades nutritiva, sensitiva, desiderativa, motora y discursiva. En las plantas se da solamente la facultad nutritiva, mientras que en el resto de los vivientes se da no solo esta, sino también la sensitiva. ¿Cuáles son entonces las potencias del alma en este tratado de Aristóteles? Son las potencias de la vida, nutrición, etcétera. Por lo tanto, la palabra psique no significa alma como nosotros entendemos ahora la palabra alma, y menos en términos religiosos y católicos, ¿verdad? Es una ingenuidad cuando alguien por ahí dice que la psicología es tratado del alma y cómo es que algunos que ni siquiera son cristianos hacen la psicoterapeuta. Ese es un error tremendo en el concepto de psicología. En primer lugar, diríamos que la etimología de la palabra no es estudio del alma como la entendemos ahora. Y en segundo lugar, decir, también tenemos que tener presente que nosotros no usamos el lenguaje dándole el significado de las etimologías de la palabra. Una cosa es la etimología de la palabra, que nos da una idea de su significado, y otro es el significado real de la palabra. Ejemplos, si a una persona le dicen es usted todo un caballero, pues como ya decía en otra ocasión, pues a lo mejor nunca ha montado a caballo y no tiene caballo. ¿Por qué le dicen caballero? Si la raíz etimológica viene de caballo, pues porque el significado real es una persona educada, formal, etcétera. Y ese es el significado real, aunque la etimología de la palabra no tenga ya nada que ver con eso. Por lo tanto, es un error el usar como definiciones de las palabras su etimología, como algunas personas hacen por ahí. Otro ejemplo, quizá más fuerte, ¿no? La palabra bautismo también es de origen griego, baptisein, que significa sumergir, ahogar algo. Y al principio el bautismo era por inmersión, o sea, de veras se sumergía en una piscina a las personas que se bautizaban, porque se bautizaban adultas, no se bautizaban a los niños. Ahora se bautiza y no se sumerge al bautizado en el agua, ¿no? Se le pone agüita en la cabeza. Si una persona se basara solo en las etimologías de la palabra, diría que los bautismos no son bautismos. ¿Por qué? Pues porque no se sumerge la persona. Bueno, entonces, psicología, la palabra significa tratado, logos, tratado del principio vital, más que del alma. Pero en términos reales, y aquí ya es lo que nos va a interesar para ver en qué sentido nosotros hablamos de una perspectiva psicológica del desarrollo espiritual. Definir la psicología en términos ya reales de esta ciencia, vamos a decir así, es algo complejo. Hay muchísimas definiciones, pero voy a tratar ahora de sintetizar los elementos
más importantes de las definiciones. En primer lugar, cuando hablamos de psicología, actualmente estamos hablando de un estudio científico. ¿Qué quiere decir científico? Que la psicología está basada en investigaciones rigurosas. Sus métodos de investigación son fuertes, o sea, son cosas que se han experimentado, que se han estudiado en términos empíricos. Y por lo tanto, lo que afirma la psicología, que no es definitivo, vamos a ver un momentito más en esto, ¿sí? Sí es fundamentado. Por lo tanto, de alta probabilidad, abierta siempre a nuevos datos. Y eso es precisamente el segundo elemento que quisiera señalar. Si es una ciencia basada en la evidencia, en la observación, en el análisis de qué cosa, del comportamiento humano, ¿sí? Pero como es una ciencia, debe tener espíritu científico, vamos a decir así, que es lo contrario al espíritu dogmático, al que dice, y aquí ya está la verdad y aquí está, ¿verdad? Ya no tengo que investigar nada, no estoy abierto a ningún nuevo dato. Bueno, pues ya se convirtió en un dogma, ¿verdad? Ya no es ciencia. El espíritu científico está siempre abierto a nuevos datos, ¿sí? Y esa es una cosa importante que vamos a retomar en un momentito más. Y es un espíritu, perdón, un método científico de investigación de qué. Entonces, diría de la conducta humana, que incluye también fenómenos internos, o sea, la conducta humana es algo observable, ¿sí? Y es precisamente en base a esa observación en la que se va modelando la ciencia, vamos a decir así, la conducta humana. Pero ya se sabe que la conducta humana tiene muchas cosas que son observables en forma indirecta, como por ejemplo creencias, ideas, pensamientos. Los pensamientos no los vemos directamente, pero sí indirectamente, por lo que la persona dice, cómo lo dice, por lo que hace, la congruencia e incongruencia de lo que dice con lo que hace, ¿sí? Entonces, pensamiento, los procesos mentales, emocionales, sentimientos motivacionales, lo que mueve a una persona para hacer alguna conducta, sociales, su interacción, ¿sí? Y los fenómenos relacionados con la conducta. O sea, dicho de otro modo, el ser humano expresa exteriormente en su conducta también lo que sucede dentro, aunque hay que aprender a interpretarlo, ¿no? Por eso podríamos decir que la psicología es el estudio científico, no es ciencia exacta, ¿no? Pero bueno, sí basada, de la conducta del ser humano, de sus experiencias internas, procesos mentales, emocionales, motivaciones y sociales, y de las relaciones entre ambos, es decir, entre la conducta y todos estos procesos. Entonces es algo sumamente amplio el estudio de la psicología y por lo tanto conviene hacer una segunda aclaración. Cuando hablamos de perspectiva psicológica del desarrollo espiritual, nos preguntamos, ¿y qué es la psicología? Como para decir que pueda entender el desarrollo espiritual. Y aquí aclaro, ¿verdad? La psicología no existe, es un ente abstracto. Lo que existen son los psicólogos y las aportaciones de los psicólogos, ¿sí? Tenemos esta aportación, estos datos, estos sistemas psicológicos, pero no podemos considerar que la psicología sea como un monolito, ¿verdad? Que el que estudia psicología estudia lo mismo aquí que en China o que en una universidad o que en otra. No, es demasiado el estudio de la psicología, ¿sí? Entonces, más bien la pregunta aquí es, ¿qué dicen los psicólogos de la experiencia espiritual? Y aquí también entonces tenemos que aclarar. Eh, ¿Qué dice un psicólogo? Pues depende de su desarrollo personal, de su aprendizaje, si estudió bien o no estudió bien, y también en qué se basa. En una teoría sola, toma otras teorías, ¿verdad? Entonces podríamos decir aquí la pregunta, ¿qué dicen los psicólogos
las corrientes psicológicas que pueden aportar en relación a la comprensión psicológica del desarrollo espiritual. Y aquí entonces también haría una distinción. Hay psicólogos que terminaron su carrera y ya no investigan más. Lo que ya estudiaron consideran que así es toda la vida. Y hay en cambio psicólogos que son investigadores natos, que siguen buscando, ven otras corrientes, se abren a otros datos, van viendo los nuevos descubrimientos y los nuevos hallazgos, ¿sí? Y que poco a poco se van dando cuenta que el ser humano es alguien muy complejo y que la psicología va diciendo aspectos muy útiles para el ser humano, pero siempre parciales, ¿sí? Y entonces nosotros nos vamos a colocar en esta perspectiva, ¿sí? La psicología no dogmática, no la del que dice yo soy psicoanalista y por lo tanto las cosas se interpretan con este modelo solamente, ¿no? O el conductista, o el humanista, o el gestaltista, etcétera, ¿no? Entonces diríamos, no, nos colocamos dentro de la perspectiva de alguien que estudia psicología abierto a todos los aportes útiles de las corrientes psicológicas y también de las novedades también de otras ciencias humanísticas, ¿sí? Entonces nos situamos así. Claro que también aquí el campo es amplísimo. Las investigaciones psicológicas son muchísimas, ¿no? Y por lo tanto también, pues con humildad, ¿verdad? Sin considerar que conocemos toda la psicología, pues sí, tratar de incluir lo más posible de los aportes de la psicología. Dentro de toda esta complejidad hay como un cierto consenso, ¿no? Y es el al que me quisiera referir en relación a el entendimiento del ser humano. Porque cuando hablamos de desarrollo espiritual, estamos hablando de un ser humano que se desarrolla espiritualmente, un ser humano. Y la psicología es una ciencia que nos ayuda a entender al ser humano, si no completo, en cosas muy importantes. Y en ese sentido hay un consenso, vamos a decir así, en psicología, y voy a empezar por ahí, en relación a las creencias. Nuestra experiencia está modelada en grande medida por las creencias. Es posible que nuestras creencias estén fundamentadas o lo que nosotros consideramos que es algo, que existe algo en nuestra vida, nosotros estamos seguros, creemos que es así, ¿verdad? Lo hemos verificado o no lo hemos verificado y tenemos creencias arbitrarias, ¿sí? Entonces se considera que una creencia es un vínculo arbitrario entre dos objetos. Y claro que las creencias son muy poderosas, pero si nosotros nos abrimos a la investigación, podemos un poco, podemos cambiar o abandonar creencias falsas, ¿no? En ese sentido, como tenemos o tengo mucho material en relación a todas esas conferencias sobre nueva era y cosas así, bueno, pues quienes siguen estas pláticas no son testigos de cómo gente que protesta duramente contra un servidor. Y yo les invito a investigar, a comprobar. Como ya he estudiado estos documentos, Jesucristo portador del agua de la vida, he invitado, muchas de las personas que están escuchando ahora también lo han hecho y vemos que no hay ninguna condena. Pero, ¿qué es lo que hace que una persona agreda y diga que incluso cosas que nunca uno ha dicho? Las creencias, ¿sí? Y vamos a basarnos un poquito a hacer referencia un poquito a esto, ¿verdad? Hay personas que creen que porque una persona reza muy bonito o habla muy bonito en una conferencia, ya por eso dice todas las cosas con fundamento. Bueno, pues qué pena, es una creencia que cuando nosotros vamos a investigar se derrumba. Y uno dice, no, pues sí, una persona estará muy piadosita, rezará mucho, hará oraciones de no sé cuántos tipos, pero si dice mentiras o si dice cosas que no son verdaderas, bueno, pues nos ponemos un serio interrogante. Para ver
esto de las creencias, y es una cuestión un poquito delicada, lo que voy a comentar ahora, hay un dato histórico de un biólogo, médico y fisiólogo francés de nombre Claude Bernard, ¿sí? Bastante conocido por sus investigaciones, un poquito criticado por sus experimentos con animales. Es del siglo XIX este señor. Nació en 1813, murió en 1873. Estamos hablando del siglo XIX. Bueno, pues este médico, fisiólogo y biólogo también era profesor universitario. Y un dato histórico, en una ocasión les muestra a sus alumnos en un tubo de ensayo, ¿sí? Un líquido con el bacilo vivo del cólera, ¿sí? El bacilo vivo del cólera en un tubo de ensayo, ¿sí? Lo ingirió, se lo tomó todo, así, con ese bacilo vivo, viviente, ¿sí? Y les dijo a sus alumnos, el microbio no es nada, el terreno lo es todo. Se bebió el contenido completamente y nunca le dio el cólera. Como les digo, esta es una cosa un poco así, ¿verdad? Pero lo podemos comprobar con relativa frecuencia, ¿no? ¿Cómo es que en una misma familia hay, por ejemplo, una persona que le da gripa y a otro no? Y uno dice, bueno, pues estaban ahí con el virus, ambos, ¿no? ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues el virus está ahí, pero el virus parece que puede hacer poco, casi nada. Depende de en dónde cae, ¿sí? En dónde cae, ¿sí? Por eso decía Claude Bernard, ¿sí? El microbio no es nada, el terreno lo es todo. También escuché por ahí a alguien que también mencionaba esta frase y ponía un ejemplo. Dice, si yo me como un plátano, tiro la cáscara en un rincón y luego otro y tiro la cáscara y luego ya tengo un montón de cáscaras en varias semanas, pues aparecerán ratones, ¿no? Si no tiro las cáscaras, si no hay nada, pues no aparecerán ratones, ¿no? Entonces dice, bueno, los ratones llegan así nomás. Pues no, pues llegan si el terreno lo favorece, ¿sí? Este es un ejemplo que ponen algunos terapeutas cuya terapia está muy dirigida a trabajar con las creencias de las personas, ¿sí? Entonces se cita un poquito este hecho, ¿sí? Y bueno, entonces nosotros tenemos creencias que condicionan nuestra vida fuertemente, ¿sí? He comentado en otras ocasiones, ¿no? Si yo creo, por ejemplo, que una palabra me mata, que hay palabras que matan, pues de veras voy a sentir que me mata alguien que me dice ese tipo de palabras, ¿no? Y aquí es donde entran las cosas más delicadas, ¿no? Si una persona le dio crédito a alguien que reza muy bonito y que le dice que ciertas prácticas son del demonio, instala una creencia. Y entonces esa persona se asusta mucho con este tipo de prácticas o cuando sabe que una persona los practica, se asusta tremendamente, gracias a una creencia, ¿sí? Y bueno, las creencias son muchas las que tenemos, están conectadas entre sí, o sea, una creencia a veces está conectada con otra y cosas por el estilo. Y lo escuchamos muchas veces en las pláticas, ¿no? Como desde el momento en el que señalaba yo que la iglesia no condena ciertas prácticas, había gente que conectaba creencias y decía que yo estaba defendiendo y que yo inducía. Entonces yo les decía, bueno, pues díganme en dónde, ¿verdad? Está todo grabado y cosas por el estilo. Bueno, es un dato más que nos ayuda a entender cómo las creencias están conectadas unas con otras y forman nuestra mentalidad, ¿sí? Y bueno, y algunas características de estas creencias es que las creencias se autovalidan, ¿sí? Por ejemplo, si alguien dice que personas que han practicado yoga les ha venido quién sabe qué tipo de males, ¿no? Tengo 10 casos, 11, 8 casos, etcétera, ¿sí? Esos 8 casos comparados con los millones de casos que hay, pero bueno, esos 8 casos lo que hacen es
validar una creencia, o sea, refuerzan una creencia. Y claro que excluyen todos los demás, que son muchísimos, millones, etcétera, en los que a lo mejor las cosas son muy diferentes, incluso hasta contrarias, ¿verdad? Pero bueno, la creencia no se abre a esos nuevos datos, ¿verdad? Y entonces nosotros estamos fuertemente condicionados por un conjunto de creencias, ¿no? Entonces, se considera como decía, una creencia se autovalida y difícilmente reconoce que es una creencia. Lo que estoy diciendo ahora parecería como que nos condiciona completamente. No es así, lo vamos a aclarar un momentito más, pero sí nos condiciona fuertemente, no en forma definitiva. Y digo de inmediato, ¿no? Que para que una persona de veras vaya dejando creencias falsas que en espiritualidad en el desarrollo espiritual se llama ceguera. Pero bueno, en términos psicológicos se llamaría así, ¿sí? Para que una persona cuestione una creencia suya, debe a veces hacer un acto heroico y mucha gente no lo quiere hacer. Y cuando yo les he invitado a las personas, cuando es que lea el libro del padre fulano de tal y que el padrecito dice que hay un sacerdote, que hay un exorcista. Y bueno, parecería como argumentos muy fuertes. Pero bueno, vaya y compruebe. Y bueno, ya como lo hemos constatado hasta ahorita, no hay una sola persona que haya ido a comprobar y ver que no tiene ningún dato para desarmar su creencia, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista filosófico y espiritual, se diría, pues sí, es mayoría de la gente la que prefiere seguir con sus creencias o con aquello que no ve y cosas por el estilo. Algo que se constata en el desarrollo espiritual y forma parte de las pruebas espirituales. O sea, una persona que quiere ver las cosas como son e investiga debe estar dispuesta a quedarse sola, a que le agredan, a que no le entiendan, a que la malinterpreten y cosas por el estilo, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, hablé un poquito ya de las creencias y esta es un dato psicológico que nos permite entender el lenguaje del desarrollo espiritual. Los grandes maestros de vida espiritual, los santos que han dejado por escrito, ¿verdad? Sus enseñanzas sobre el progreso espiritual, no hablan no usan la palabra creencia, ¿no? Pero desde el punto de vista psicológico, esta categoría nos ayuda a entender cuando ellos hablan de ceguera, como ya lo comenté, de esclavitud, ¿sí? De condicionamiento, ¿sí? Bueno, con estas dos basta, ¿sí? Entonces, la psicología nos dice, claro, que si uno nunca cuestiona las creencias que se instalaron, pues desde pequeños y también en la vida adulta, que se instalaron por ciertas circunstancias que ya hemos hablado con frecuencia, personas que buscan y se equivocan en la búsqueda, un gurú por allí y luego regresan, o personas que ven demonios por todos lados, o personas que creen que controlan a Dios y controlan al demonio y que con esto pasa así, con esto pasa así, como si Dios y el demonio estuvieran ahí a ver qué hacemos nosotros para funcionar como títeres. Esas son creencias, ¿verdad? Difíciles de erradicar, ¿verdad? Y a lo mejor lo que estoy comentando puede asustar quizá a mucha gente, ¿sí? Pero los santos nos dicen que esto nos hace ciegos. ¿A qué cosa? Pues a la verdad, a las cosas reales y nos esclaviza, nos impide la libertad, ¿sí? De cambiar, ¿no? Y cosas por el estilo. Y entonces ahora nosotros podríamos decir, ok, ¿cómo entiende un psicólogo abierto, un psicólogo investigador, no un psicólogo que ya se aferró a un modelito, a una corriente o paradigma psicológico, cuando trata de entender el desarrollo espiritual, es decir, la capacidad de amar misericordiosamente? Sí.
con una sencillez interior, que es la de los pobres de espíritu, con una capacidad de trato amable, que son los mansos, como alguien que está tratando de mejorar su ambiente, que son los constructores de paz, por ejemplo, las personas que ven las cosas como son, no dramatizan, que son los limpios de corazón, que pueden aguantar el sufrimiento cuando llega, que pueden entender a los que los persiguen o los malinterpretan o cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, aquí es donde, bueno, ya comentaba, las creencias son una categoría psicológica muy útil para entender esto, pero diría que los santos iluminan a su vez a la psicología. Y entonces voy a hacer ahora el caminito al revés y luego después volvemos otra vez al procedimiento inicial. Y aquí me quisiera referir a San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz que nos presenta un modelo de camino espiritual cuya meta es el amor, claro. Es un santo, es alguien que entendió el Evangelio, ¿sí? Y que nos va a hablar, ¿sí? De lo que es el amor, ¿no? El amor evangélico. Entonces, con mucha claridad y mucha lucidez, San Juan de la Cruz dice, bueno, es una meta que probablemente nos quede un poquito lejos. Quizá nosotros estemos hasta por acá bastante lejecitos. ¿Por qué estamos tan lejos? ¿Qué pasa acá? ¿Sí? Que me impide amar. Entonces, si lo quiero decir con lo ya dicho hasta este momento, psicológicamente hablando, diría que aquí hay una serie de creencias que impiden la capacidad de amar y que cuando alcance la capacidad de amar, nadie es perfecto, pero bueno, sí, es porque ha derrumbado estas creencias. Y eso, como comentaba, no es nada fácil. Por eso es por lo que el camino espiritual no es fácil y la psicología nos puede ayudar un poquito a esto. Entonces, San Juan de la Cruz dice, no habla de creencias, sino que dice, una persona es incapaz de llegar acá porque está condicionada por el modo de pensar. Y ese modo de pensar está condicionado por lo que ha vivido la persona, que le llamamos memoria. Aquí entonces señalaría que cuando nosotros nos sentimos ofendidos, por ejemplo, porque alguien no nos dio nuestro lugar, ahí es una creencia. ¿Quién dice que ese es mi lugar? ¿Acaso yo me creo con un privilegio más sabio, más inteligente o con más dignidad que el otro? Y me ofendo porque no me pusieron en el lugar o porque lo que sea, ¿sí? Entonces yo me ofendo, me molesto, me enojo por una cosa, pues que no es más que una creencia. ¿Y de dónde salió esa creencia? Pues de mi historia, ¿verdad? En algún momento yo creí que la dignidad de un ser humano dependía de un título, o dependía de un estatus, o dependía de cómo lo trataran. ¿De veras será así? ¿Acaso la dignidad de la persona depende de eso? ¿O de que me pongan en un lugar o me pongan en el otro? Sin embargo, si yo no he cuestionado mi creencia, yo sigo con esas actitudes pedantes, difíciles, vamos a decir así, guiado por creencias. San Juan de la Cruz diría, pues por lo que tú crees, sí, porque piensas así, o sea, piensas que tu dignidad depende de esto y de más allá. ¿Y por qué piensas así? Pues porque así lo aprendiste, lo tienes en memoria. Y la cuestión de la memoria psicológica es amplísima. Hay muchos tipos de memoria, memoria de largo plazo, memoria de corto plazo, memoria semántica, memoria procedimental, sí, memoria biográfica, ¿sí? Memoria sensorial, sí, muchísimos tipos de memoria. Y esa memoria, vamos a llamarle aprendizaje, esos aprendizajes son los que, entre comillas, hacen que yo actúe de una manera o actúe de otra. La tengo en mi memoria.
Esto me parece una de las cosas más enriquecedoras para la psicología o más sabias de parte de los maestros de vida espiritual, de los grandes santos, ¿sí? Entonces, prácticamente San Juan de la Cruz diría, para que tú cada vez te vayas acercando más a esta capacidad evangélica de amar, necesitas hacer un proceso, ¿sí? Decimos cambio de creencias, bueno, ahora lo cambiamos un poquito el lenguaje, y de sanación de tu memoria o enriquecimiento de tu memoria o cuestionamiento de tu memoria, ¿no? Porque es esa memoria la que condiciona tu inteligencia, tu modo de pensar, tu pensamiento, ¿sí? Y claro que si tú le dices o te dices a ti mismo que esto es así, entonces tú vas a tener un tipo de conductas congruente con esa creencia que tienes, que es la voluntad. O sea, tú vas a decidir tu conducta, ¿sí? Y claro que todo esto va a condicionar el modo como sientes las cosas. Entonces, aquí el proceso espiritual diría, tendrás que modificar el modo como piensas y el modo como decides, ¿sí? Y claro que se te va a revelar tu memoria, o sea, lo que tú sabes, lo que tú aprendiste, ¿sí? Y se te va a revelar tu emoción, tus sentimientos. Así que por ahí no va el asunto. De veras necesitamos mucha autoconciencia para ir en contra de los aprendizajes, porque de los que están en memoria, porque surgen espontáneamente en fracciones de milésimas de segundo y condicionan estados emocionales y tendencias motivacionales, ¿sí? Entonces, el desarrollo espiritual nos diría eso, nos diría que solamente podremos bueno, cambiar si modificamos eso y la psicología nos dice, pues sí, estamos sumamente condicionados por ello. Y regreso entonces a la psicología. ¿Cómo ve un psicólogo esto que acabo de decir, del desarrollo espiritual, ¿sí? Es decir, el hecho de intentar conductas que no sé, que no están en memoria, no las he aprendido, ¿sí? Conductas a las que se me resiste la emoción, no puede ser así. ¿Cómo me voy a humillar, verdad? ¿Cómo voy a aceptar esta palabra? ¿Cómo, sí? Entonces tendré que cuestionarla seriamente e iniciar una modificación en toda mi persona. Y aquí es entonces donde la psicología, en sus últimos descubrimientos, diría incluso la neuropsicología, es decir, esos hallazgos de las últimas décadas sobre la plasticidad cerebral, ¿sí? El hecho de decir, no, pues resulta de que sí es muy difícil modificar una creencia, todo mi ser se resiste a modificar una creencia, pero no es imposible, absolutamente, ni es contra la naturaleza tampoco. ¿Sí? Si fuera contra la naturaleza, nuestro cerebro debería carecer de plasticidad. Si mi cerebro es plasmable, modificable, bueno, pues si lo modifico, estoy de acuerdo con esa ley natural, la naturaleza del mismo cerebro, ¿no? Y entonces tendré que modificar de veras la dificultad del progreso y proceso espiritual está precisamente en que nosotros visualizamos un poquito cuál es la meta, ¿sí? Cuál es la caridad, la libertad interior frente a la imagen, la sencillez, más o menos. Pero a la hora a la hora de actuar, se me resiste todo el cuerpo, ¿no? La mente, todo se me resiste, ¿no? Entonces la psicología dice, bueno, lo dicen los santos en primer lugar, pero la psicología lo confirma y sobre todo la neuropsicología. Entonces dice, es que tu cerebro tiene una conformación para lo que siempre has hecho. Ahora tú te das cuenta que conviene hacer algo mejor, pero tu cerebro no está conformado para ello. Tendrás que
hacer nuevas rutas neuronales, tendrás que hacer modificaciones cerebrales y esas se hacen con experiencia. ¿Qué es lo que hace que mi cerebro vaya modificando? Pues el que yo haga algo, la experiencia se sabe, ¿sí? Tanto externa como interna. Es decir, nuestro cerebro sufre cambios, ya sea que hagamos cosas distintas o que tengamos pensamientos distintos también. Ahora, si se combinan los dos, perfecto. Entonces, digamos que no hay modo, o sea, la psicología nos dice el proceso espiritual es un proceso de, mm, de plasmación del cerebro, ¿sí? De modificaciones en nuestro cerebro, realizadas como por decisiones de nuevas conductas y por reflexiones que nos lleven a nuevas formas de entender las cosas, ¿sí? Entonces, la psicología diría, sí, esto no es represión, a menos que no tengas meta. Pero si tienes una meta, no es represión, es el camino lógico de alcanzar una meta. Nosotros hemos estado modificando nuestro cerebro todo el tiempo. Lo que pasa es que no sabíamos que sea así, que eso sucedía cada vez que nosotros aprendíamos algo. Y entonces, la psicología dice, sí, el proceso espiritual es posible, o sea, es posible que una persona vaya caminando hacia el amor evangélico, modificando cerebro, modificando creencias, modificando conocimientos, adquiriendo hábitos, nuevos hábitos de trato, por ejemplo, nuevos hábitos ante los problemas, por ejemplo, sí. O sea, pero para adquirir un hábito hay que practicar una y otra vez. Como ya lo hemos comentado en cualquier tipo de aprendizaje, el ejemplo más sencillo es aprender a conducir un automóvil. No, pues claro que nosotros no nacimos sabiendo conducir automóviles, pero podemos aprenderlo y la forma es muy clara, ¿no? Es decir, solo aprendo intentando, ¿sí? Haciendo experiencia. O sea, me siento en el volante y tengo que empezar a intentar, ¿no? Conducir el automóvil, ¿verdad? Que no se pare el motor, que no vaya yo a chocar, que etcétera, etcétera. Alguien que me esté ayudando por ahí. Y cuando nosotros vamos repitiendo la experiencia una y otra vez, nuestro cerebro va estableciendo las conexiones necesarias para que a un cierto punto eso se convierta en un aprendizaje, algo sencillo de hacer, ¿no? Entonces aquí yo insistiría sobre todo en esta parte de la memoria, ¿no? Porque San Juan de la Cruz, por ejemplo, dice que nosotros debemos ir cambiando o purificando, así más o menos en este orden, pensamiento, memoria, voluntad, afectividad. De estas cuatro cosas, ¿cuál es la que de alguna manera va a garantizar el cambio? La memoria. Eh, por eso es por lo que al principio, cuando una persona quiere caminar hacia la santidad, quiere desarrollarse espiritualmente, tiene que hacer esfuerzos enormes para darse cuenta de cuándo falló y que se le fue el mal carácter por acá y que quería tener paciencia y no pudo, y sí, porque todavía, digamos, no está el aprendizaje, todavía su cerebro está funcionando como antes, sí, en la memoria. Pero al ejercer eso está creando nueva memoria. Aquí es entonces donde podríamos decir que probablemente el concepto central sea ese, de modo tal que yo ya después tenga en memoria procedimientos, se llama memoria procedimental. Y si antes yo reaccionaba de un cierto modo, ¿por qué? Pues porque así estaba mi memoria procedimental, eran mis procedimientos, ¿verdad? Bueno, pues si yo quiero crecer espiritualmente, pues deberé aprender otros procedimientos. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues desarrollar nuevas memorias procedimentales, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas maneras de reaccionar ante los acontecimientos, etcétera, ¿sí? Y claro que eso lo voy a hacer con la ayuda de la inteligencia, ¿sí? Que es la que me va a cuestionar el hecho de decir, creo que así como estoy, no checa, sobre todo si yo quiero
un crecimiento espiritual y leo el Evangelio y todo, pues me doy cuenta que no checa, bueno, pues claro que usé esta parte, pero el hecho de haberme cuestionado y haber entendido no me hace que camine espiritualmente. Lo va a hacer la conducta, como lo comentamos hace 8 días. Obras son amores y no buenas razones, o como Jesús dijo al terminar el sermón de la montaña, ¿verdad? Quienes escuchan estas palabras y no las ponen en práctica, se construyen sobre arena, ¿no? Se va a derrumbar, o sea, no construyen nada. Quienes en cambio las practican, las obras otra vez, entonces construyen sobre roca, ¿sí? Bueno, desde el punto de vista psicológico, nosotros diríamos eso, ¿sí? ¿Qué es un aprendizaje? Es la adquisición de una nueva conducta, ese es un aprendizaje. Si la vida espiritual se expresa en obras, bueno, pues todas las obras o acciones las puedo hacer solo si las aprendí. Si no aprendí algo, no lo voy a poder hacer, ¿sí? Y entonces iría por allí. ¿M? Y es aquí donde, ante la memoria ya cimentada, y que la quiero cambiar, entonces la inteligencia me dice, pues la cosa no checa así, tiene que ser así, así, pues, pero no lo sé. Bueno, pues viene la voluntad y dice, pues, aviéntate, arriésgate, a intentar. Igual que cualquier otro aprendizaje. Si alguien quiere aprender a manejar automóvil, se tiene que arriesgar y arriesga al que le está enseñando también, ¿verdad? Pero si no se arriesga, nada. Y eso entonces es una decisión, ¿sí? De la voluntad. Se le va a oponer todos los sentimientos, claro. ¿Mm? Pero ya sabemos que los sentimientos también son modificables. ¿Por qué? Pues porque dependen de las otras tres instancias. Por ejemplo, la memoria semántica, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿verdad? Hay ciertas frases que me enojan, ya sea porque son insultos o porque no son insultos, sino son correcciones buenas, pero me molesta que me corrijan, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por la memoria semántica. ¿Qué es la memoria semántica? La memoria de significados. Eso significa que me están desvalorizando, no sé qué. Entonces, modificar todo eso, la modificación de la memoria, ¿sí? Va a ser la clave, porque después ya con nuevos hábitos, con nueva memoria, yo ya voy a entender las cosas sencillamente, ¿sí? No me voy a ofender si no me dan mi lugar, entre comillas, pues no necesito un lugar para ser yo, por ejemplo, ¿verdad? O para, no sé, estar feliz o contento. Qué pena que mi felicidad dependiera que me dieran el lugar los otros o cosas por el estilo. Pero eso lo necesito aprender, que forme parte de mi memoria vital. ¿No? Y por eso podríamos decir que nosotros somos como somos ahora gracias a todo lo que hemos aprendido. Y no podemos hacer nada que no hayamos aprendido. Y esos aprendizajes están en la memoria. ¿No? El grande reto entonces es crear nueva memoria. Y concluyo refiriéndome pues nuevamente a los psicólogos, a la psicología, ¿no? Entonces, psicólogos hay muchísimos, o sea, la formación psicológica la recibimos de diferentes escuelas, depende de dónde uno estudió la psicología, pero sobre todo depende de cómo uno la asimiló individualmente y después qué hizo uno después de haberse titulado en psicología. Seguí investigando, ¿no? Sí. Y por eso es por lo que ahora diría que la perspectiva psicológica del desarrollo espiritual debe hacerse con mucha humildad, pero reconociendo también su utilidad. ¿No? Hoy he intentado expresar un elemento psicológico insistiendo sobre la memoria. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones hay personas que quieren crecer espiritualmente y sienten que no pueden. Es que no puedo cambiar esto, ¿sí? Y lo quieren cambiar a fuerzas o sin tener en cuenta que hay leyes de aprendizaje, leyes de la memoria. Y en ese sentido, un psicólogo que esté preparado para esto, entonces le podrá ayudar y explicar muy claramente esto, ¿sí? Entonces, el hecho de que tú quieras ser santa o quieras ser santo es excelente, pero insuficiente. ¿Mm? Si tú quieres, pero no sabes cómo, vas a fracasar.
Y aquí entonces el intento de aporte es ese, es decir, a ver, vamos a retomar nuestra memoria. Yo quiero caminar espiritualmente, a ver, ¿qué quiero cambiar concretamente esto? Muy bien, no puedo, quiere decir que no me he habilitado. Yo no he tratado de experimentar eso, no me he arriesgado a hacerlo, sabiendo que voy a fracasar muchas veces antes de adquirir esto, igual que fracaso en cualquier otro aprendizaje al inicio o experimento mis fuertes límites, ¿no? Entonces, la psicología nos diría eso, ¿sí? Nos diría, nosotros estamos condicionados por nuestra memoria procedimental, es decir, lo que sabemos hacer, nuestra memoria semántica, es decir, los significados que les estamos dando a las cosas. Por eso es que a veces sufrimos tontitamente, ingenuamente, por meras palabras, ¿verdad? Memoria semántica, la memoria biográfica, ¿sí? Lo que nos ha tocado vivir, ¿sí? Y entonces la psicología nos puede ayudar muchísimo en esto, el aprendizaje de la memoria procedimental, semántica, biográfica y otros tipos de memoria también, los aprendizajes, para entender que la vida espiritual es un proceso, o sea, no es que yo quise ahora ya lo pude hacer, precisamente porque nosotros estamos estructurados así. Los santos lo sabían muy bien, aunque no usaron la palabra memoria en este sentido que la he usado ahora, pero precisamente la enseñanza de los santos, también la de los filósofos y la de los psicólogos o la psicología, será siempre útil, ¿verdad? Bueno, yo me detengo aquí. No sé qué tanta claridad haya podido expresar y sobre todo si hay alguna reacción por allí, ¿verdad? Muchas gracias, padre. Sí, tenemos, Ivette dice, el Papa Francisco nos habla de la autorreferencialidad y del inmanentismo en Evangelii Gaudium. Ambos nos cierran el aprendizaje y la vivencia de la misericordia. ¿Cómo se puede sanar y evitar que estos afecten nuestra espiritualidad y esa memoria que muchas veces existe en conciencias mal formadas? Claro. Entonces, la autorreferencialidad equivale a narcisismo, ¿sí? Autorreferencialidad quiere decir que uno se considera como la única referencia de lo que sucede, o sea, es que es el narcisismo, ¿sí? Entonces, el Papa Francisco dice, pues, para que nosotros podamos caminar hacia la santidad, es importante superar la autorreferencialidad, es decir, el narcisismo. Ahora, ¿cómo se supera el narcisismo? Yo diría dos cositas breves. La primera, de nivel casi filosófico, ¿no? El hecho de decir, ¿acaso el universo gira en torno a mí? ¿Sí? Es decir, o el universo tiene sus leyes propias, mi prójimo tiene sus leyes propias. Y pretender que el universo, que las personas respondan a lo que voy viviendo es autorreferencialidad. ¿Cómo supero la autorreferencialidad? Entendiendo que yo no soy el centro del universo, que no todo se explica en referencia a mí, y que por lo tanto mi reto es salir de mí mismo, tratar de entender las leyes de la realidad, las leyes de la relación interpersonal y responder a ello, ¿sí? Ahí ya entonces superaría la autorreferencialidad. El inmanentismo equivale a reducirnos a lo inmanente ignorando lo trascendente. Entonces, la palabra inmanente sería el polo opuesto de trascendente. En términos teológicos, trascendente es Dios, ¿sí? Y todo lo que se refiere a Él. ¿Qué quiere decir trascendente? Que trasciende este mundo, que es lo inmanente. ¿Sí? Entonces, inmanentismo sería el reducirnos a este mundo sin referencia a Dios, que es el trascendente, ¿sí? Entonces, digamos que ese es otro punto a superar, el inmanentismo, ¿sí? Para alcanzar la santidad. Esas serían las dos cositas en relación a las dos palabras que mencionó Ivette. Muchas gracias, padre. Ivette también dice, cuando una persona tiene un lavado de cerebro, ya sea por haber sido expuesta a una secta o a una ideología, ¿qué tipo de conexiones se establecen en el cerebro? Sí, sobre esto hay mucho, aparte de las pláticas, etcétera, también en la universidad una estudiante
y hizo pues su trabajo final, ¿no? Precisamente después de una experiencia en la que fue llevada por una secta, ¿no? Estaba muy molesta con esta secta porque se sintió engañada. Aquí, como ya lo comentamos en otra ocasión, el mecanismo es, en primer lugar, una creencia de que X secta le va a responder a problemas existenciales que en ese momento se está poniendo fuertemente y no tiene otros puntos de referencia, escucha algo y lo cree, ¿sí? Exactamente hablamos de las creencias. Una vez que cree que ahí está la solución, se pone en manos de esa secta, ¿sí? Por esa creencia precisamente. Algunas personas quedan ensambladas ahí, otras empiezan como a notar que la cosa no marcha, ¿sí? Que son los testimonios que ya me he referido anteriormente, ¿no? Sobre todo que se dan en España, que están grabados por ahí. Y entonces, en cierto momento, se salen de ahí y salen, pues, enojados con eso y con un juicio súper negativo, también como sucede con las personas que dan testimonio de ahí. Pero, ¿cuál es el mecanismo? El mecanismo tiene que ver con una situación de incertidumbre existencial, ¿sí? En la que haya alguien que le ofrece la solución. De hecho, el testimonio que me parece más valioso es del padre Berlant, ¿sí? Él dice muy claramente, o sea, no en el videíto ese de 20 minutos que está súper manipulado, sino ese libro, pues, donde, ¿sí? Que él estaba en una situación juvenil de incertidumbre tremenda y ve un letrerito, ¿verdad? Sobre meditación de un maestro oriental que le dice que va a superar los problemas de una manera rápida y fácil. Y se va con eso. Sí, entonces el mecanismo es ese, ¿sí? Que generalmente son personas que no tienen orientación de ningún lado, se sienten perdidas y pues casi cualquiera que les presente una solución se van ahí, ¿sí? Y no solamente secta, ya hemos comentado también que en nuestra Iglesia Católica, pues sí, hay muchas personas que dicen cosas que la Iglesia no dice, pero bueno, pues la gente encontró allí a alguien que pues que le llenaba algo o le convencía de alguna cosita y se va, perdón. Pero ese es el mecanismo, ¿verdad? Me parece que respondo a la pregunta así y si no, pues que sea reformulada, ¿verdad? Gracias, padre. Ujú. Susi Nuño dice, padre, muchas gracias por compartir sus conocimientos y experiencias. Son de gran utilidad para seguir aprendiendo y asumiendo las consecuencias del crecimiento personal. Dios le bendiga para que nos siga instruyendo. Un abrazo, padre. Y Gracias, ya. gracias igualmente. Gracias. Laura Herrera dice, para caer en una ideología, algún tipo de personalidad es más proclive de caer en la manipulación. Bueno, más que un tipo de personalidad, es una condición de la personalidad y le llamaría a las personas sugestionables, ¿sí? Son las personas sugestionables. Aquí es donde me parece que es muy importante que nosotros desarrollemos la objetividad, ¿eh? Es decir, si una persona es muy sugestionable, pues al menos puede disminuir esa sugestionabilidad practicando la objetividad, es decir, viendo las cosas como son, optando por la verdad, preguntándose por las causas de las cosas, pero más bien son personas sugestionables o crédulas. Y sobre esto, la teoría de la hipnosis es muy clara. O sea, no todas las personas son hipnotizables, de que quedan a deriva del hipnotizador. Son, no sé, cuando se va a un espectáculo de esos de hipnotizadores, se hipnotiza el 20%, algo así, de la gente que se queda de veras en manos de, ¿sí? No, no es el poder del hipnotizador, porque el hipnotizador en un espectáculo lanza a todos y solamente a algunos, todos los demás, ¿sí? Depende precisamente de esa, pues, no sé cómo decir, pero falta de objetividad. O sea, no sé si es porque no les ha venido la idea o porque no quieren hacerlo, ¿sí? Porque sí se requiere una cierta valentía para poder ver las cosas como son, porque en muchas ocasiones no nos va a convenir.
Y entonces hay que ser valientes para decir, pues aunque no me convenga, si la cosa es así, ¿sí? Entonces más bien haría esa clasificación, personas muy sugestionables, carentes de objetividad y personas que han desarrollado la objetividad, el pensamiento crítico, y eso es mucho más difícil que una ideología se los lleve. Ujú. Muchas gracias, padre. Ivette dice muchas gracias por su instrucción. Laura Herrera dice muchas gracias por sus clases. Marichuy Herrera dice gracias, padre, por todo lo que aprendemos en estas conferencias. Dios lo bendiga a usted y a Gisela. Muchas gracias, Marichuy. Bueno, pues muy amable, sí, muchas gracias igualmente. ¿Sí? Muchas gracias, Ok, padre. Al parecer ya son todos los comentarios que tenemos hasta el momento. muy bien, perfecto. Aprovecho para decir que, no sé, la semana que viene ya es por ahí Navidad y todo, probablemente dejemos por ahí una o dos semanitas, ¿verdad? Ujú. Sin esta plática. Ok, Sí, claro que bueno, sí, padre. pues Muchísimas gracias. que Dios les, gracias, que Dios les bendiga y que sigan felices. Pasen buenas Igualmente, padre. noches. Muchas gracias a todos. Que pasen buenas noches, padre. Gracias.